Bueno, hermanos, hoy continuamos y quisiéramos concluir una parte de nuestra serie sobre la familia que tiene que ver con la instrucción de los hijos. Quisiera terminar en esta mañana con algunos puntos sobre la instrucción a los hijos, subrayar ciertas cosas haciendo hincapié en algunas de ellas y ofrecer algunas sugerencias prácticas extraídas de la palabra de Dios. Pero si tienen sus Biblias, las vamos a abrir una vez más al capítulo 6 de Efesios. Efesios 6. Efesios capítulo 6, el versículo 4 que ha servido como meditación nuestra hace 2 domingos atrás, donde dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El hecho de que es una exhortación y un mandamiento nos hace entender inmediatamente que tal vez nuestra tendencia como padres no es hacer esto. Y por eso que el Espíritu Santo lo subraya como algo muy, muy importante. Y en pocas palabras, noten ustedes, en muy poquitas palabras, Dios a través del apóstol Pablo establece 2 principios fundamentales de instrucción a los hijos. Todos tenemos, muchos de nosotros, mejor dicho, tenemos hijos. Algunos de ustedes están en camino a tener hijos. Algunos ya tuvieron hijos criados, sin embargo son abuelos. Y posiblemente mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con usted también, porque tiene aplicación en su relación con sus hijos, con sus nietos, etc. Para comenzar, quiero que subrayemos algo de tremenda importancia para nosotros que nos llamamos cristianos. Obviamente esto tiene que ver con todos nosotros. Como pueblo redimido de Dios, fuimos llamados a ser diferentes. Ese es un principio fundamental para todo creyente. Esta distinción, obviamente, afecta a todo aspecto de nuestra vida, particularmente las relaciones interfamiliares. Porque hemos sido redimidos, porque el Espíritu Santo reside en nosotros, porque tenemos la palabra de Dios, porque hemos sido transformados, Dios nos llama a vivir vidas únicas y distintas. Eso jamás se nos debe olvidar. Efesios 5:8, en esta misma epístola, el apóstol Pablo dice: porque antes erais tinieblas. Esa era nuestra condición anterior, antes de conocer a Cristo. Erais tinieblas. Pero dice Pablo, ahora sois ¿qué? Luz en el Señor, por tanto, andad como hijos de luz. Fuimos llamados a vivir en una forma distinta. No debemos de relacionarnos en la familia en una manera que sea como los demás, sino que sea distintiva, distinta, que sea característica de una persona regenerada. Tenemos un plan, tenemos un modelo en la palabra de Dios que es distinto y debemos seguirlo. Ustedes recordarán que aún el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, el Señor, en Levítico, capítulo 18, les recuerda a la nación de Israel que ellos, como pueblo de Dios, tenían que vivir en una forma distinta al resto de las naciones que les rodeaban. Levítico 18:1 dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el mandamiento de Jehová: yo soy Jehová, o yo soy el Señor vuestro Dios. Dios es nuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En otras palabras, Dios dice a su pueblo: ustedes son diferentes, no son como el resto del mundo,
ustedes me pertenecen, por lo tanto su conducta debe ser totalmente distinta. En el versículo 24 de Levítico 18 dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Y Pablo, tal vez en un pensamiento paralelo, leemos en 2 Corintios 6, 17 a 7, 1, donde dice, por tanto, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, dice Pablo, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el ¿qué? En el temor de Dios. Fuimos llamados a ser distintos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento también. Dios ha mantenido el mismo estándar de conducta para su pueblo a través de la historia. Ese estándar, esos principios que distinguen nuestra conducta, se encuentran en la palabra de Dios. En otras palabras, Dios nos dice, conduce tu vida siguiendo el patrón que yo establezco en mi palabra. Y este es un llamado a cada uno de nosotros como creyentes. Ya hemos visto, hablando de relaciones interfamiliares, el patrón de Dios para los esposos. Dice Dios, esposos, amad a vuestras esposas, y hablamos de lo que eso significa. El patrón de Dios para la esposa, esposas, someteos a vuestros maridos o a vuestros esposos, y hablamos de eso también. Hemos examinado el patrón de Dios de los hijos en respuesta a los padres, hijos, obedeced a vuestros padres. Y hoy en particular queremos concluir examinando el patrón de Dios para los padres en relación a sus hijos. En cada caso, Dios nos instruye a seguir un patrón distinto a la sabiduría del mundo, que no es similar a lo que se escucha en la teología secular, mejor dicho, psicología secular, usando un término común hoy, por lo menos en inglés, no es políticamente correcto, no está influenciado por ideas humanas. ¿Por qué? Porque se basa en la palabra de Dios. Por eso es distinto. Y el Señor ya nos dijo, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 55, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que mis pensamientos, que vuestros pensamientos, dice el Señor. Por eso es que el patrón que seguimos es distinto. Viene de Dios. Fue revelado en su palabra. La Biblia desde el principio nos hace ver cómo, como padres, nuestra dependencia de Dios en cuanto a la instrucción de sus hijos. O mejor dicho, de nuestros hijos. En Génesis 4:1 leemos algo muy interesante, donde Eva da a luz a su primer hijo, y nos dice en el versículo 1, el hombre conoció a Eva, en otras palabras, tuvo relaciones con ella, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Es muy interesante lo que dijo Eva. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Independientemente de la parte que tuvo Adán, porque definitivamente Adán tuvo algo que ver con eso, sin embargo, acá nos dice que Dios es el que da los hijos. Dios es el que da los hijos. Dios es el que permite que la mujer sea fértil. Dios abre la matriz y cierra la matriz. En el Salmo 127:3 nos dice, los hijos son herencia ¿de quién? De Jehová. Otra forma de expresarlo, sea aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son del Señor. Los hijos son de Jehová. Si eso es cierto, Él, Dios, sabe cómo deben ser educados para su gloria y para bendición de sus padres. Y nos dejó un manual.
Si los hijos se convierten en un dolor para sus padres, en una pesadilla para ellos y para otros, es porque el patrón de Dios para su crianza no se ha seguido apropiadamente. Como dijimos, no es tanto lo que los padres hicieron en la vida de ellos que los lleva en un camino equivocado, sino lo que no hicieron en la vida de ellos, que es lo importante. La instrucción que entonces encontramos aquí en Efesios fue dada a ambos padres. Dice padres, tanto a papá como a mamá. Tienen la responsabilidad delegada por Dios de criar a sus hijos y traerlos al punto en que ellos van a honrar a Dios como seres responsables. ¿Se acuerdan en Proverbios que una y otra vez el autor de Proverbios, Salomón, dice, el hijo sabio, por ejemplo en Proverbios 10.1, el hijo sabio alegra a quién? Al padre. Y después agrega, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Una responsabilidad que Dios dio a ambos padres. Ambos somos responsables delante de Dios de la vida de nuestros hijos. Algunos pensarán, bueno, realmente la crianza de hijos hoy es mucho más difícil de lo que fue en la época tal vez en que Pablo escribe esta epístola. Vemos nuestro mundo alrededor y todo lo que está aconteciendo y decimos tal vez es mucho más difícil criar a los hijos hoy que lo que fue antes. Pero pensemos un momento. La tarea de criar a los hijos fue tan difícil en ese punto, en ese momento de la historia, como lo es hoy. Pablo escribe a padres que vivían en una época durante el control de la historia, el control del mundo conocido, estaba en manos de ¿quién? De Roma. Los hijos para los romanos no eran considerados como regalos de Dios. Ellos no pensaban de esa manera. No existía un afecto especial para con los hijos, al contrario. Los niños de esa época eran tratados en una manera muy, muy interesante. Por ejemplo, Séneca, el conocido orador romano, dijo esto: matamos a un buey salvaje, estrangulamos a un perro rabioso, enterramos un cuchillo en el ganado enfermo, y a los hijos que nacen débiles y deformados los ahogamos. Eso refleja un poco de la actitud de los romanos para con los niños. Y por supuesto, cuando Pablo escribe esta epístola de Efesios, está escribiendo a un mundo, a un contexto que vivía bajo la influencia del imperio. Era una época difícil para los niños en ese momento también. Es una época muy difícil para los niños en el momento, en la historia en que vivimos acá, ¿no es cierto? Tanto en este país como en Latinoamérica. Alguno dirá, bueno, pero por lo menos acá no matamos a los niños. No los matamos cuando ya salieron de la matriz. Pero ustedes saben que aún en este país millones de niños son asesinados cada año, millones, por medio del aborto. Millones. Otro tanto es abandonado por sus padres y queda en manos de agencias sociales para que otras familias los críen. Muchos se crían sueltos y terminan siendo usados en la industria de la pornografía. Estaba leyendo un artículo esta semana que posiblemente 30.000 a 40.000 chicos por año son usados en esta terrible, no sé qué llamarlo, le llaman la industria de la pornografía. Muchos de los jovencitos se crían sueltos y terminan en las únicas familias que conocen, las pandillas. Y cuando esto sucede, realmente no viven muchos años. Si viven, terminan en la cárcel o mueren prematuramente. En Latinoamérica muchos de nosotros hemos visto en vivo, yo personalmente lo he visto en Buenos Aires y lo he visto en México también. Y algunos de nosotros tuvimos oportunidad de ver programas por televisión de pandillas de niños sueltos, sin dirección, que viven como animales salvajes y pululan las grandes ciudades de nuestro continente. Acabo de ver algo en CNN de esto en cuanto a niños sueltos en Río de Janeiro. Increíble. También vivimos en una época hoy que no es muy amigable a los niños, que digamos. En este tipo de contexto, entonces, escuchamos las palabras de Pablo: vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación o instrucción del Señor. Como ya vimos, este mandamiento posee dos aspectos. Una exhortación negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y una exhortación positiva, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pensemos en la primera parte. No provoquéis. Este término es usado aquí únicamente y en Romanos 10:19, donde, refiriéndose a Moisés, Pablo dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira, dice el Señor. Quiere decir irritar, pero irritar de una manera muy intensa, hacer enojar. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que no hagamos aquello que enoje, que irrite, que provoque, que frustre, que exaspere a nuestros hijos, lo cual trae como resultado la amargura, la depresión y en muchos casos hasta el suicidio. De 10 al 15% de los niños de este país han contemplado o intentado suicidarse. Eso es un porcentaje increíble. Un cuarto de los niños admitidos en las unidades psiquiátricas de los hospitales de este país tienen que ver con atentados de suicidio. Estamos hablando de niños hasta de 6, 7 años de edad, o sea, no estamos hablando de jovencitos, adolescentes. Muchos de estos chicos ya han tratado de quitarse la vida. ¿Qué es lo que provoca este tipo de ira, este tipo de depresión, este tipo de hostilidad? Bueno, hay muchas cosas. Déjenme mencionar algunas cosas prácticas. Una de estas cosas es no permitir el desarrollo de la independencia. ¿A qué me refiero? Hay muchos chicos que crecen totalmente dominados y controlados por sus padres. Sus padres hacen todo por ellos y por tanto los hijos crecen sin la habilidad de tomar decisiones propias. No se les permite gradualmente soltarse de la mano de papá y mamá. Esto es sobreprotección. Es normal, ¿no es cierto?, que los chicos lleguen a un momento donde piensan que se lo saben todo. Y los chicos a cierta edad piensan que ya no hay nadie que les pueda enseñar algo. Bueno, es normal. Pero es nuestra responsabilidad permitirles de a poquito soltar, aflojar la soga, ¿no es cierto?, para promover que los chicos crezcan en su habilidad de tomar decisiones responsables e independientes. Eso es parte de llegar a ser adulto. Las personas o los padres que apabullan a sus chicos con el control van a crear chicos que crecen enojados, frustrados. Otra cosa que causa el enojo práctica que podemos pensar es favoritismo. El favoritismo. Hay chicos que crecen como los favoritos dentro del hogar, con las consecuencias, por supuesto, correspondientes. Ustedes recuerdan en la historia del Antiguo Testamento, Esaú fue favorito de su padre y Jacob era favorito de su mamá. Ambos crecieron con frustración, con cierta rebeldía, particularmente Esaú, quien creció con un sentido de resentimiento y odio en contra de su hermano Jacob, por haber sido el favorito de su madre. Aprendió a menospreciar a su hermano mejor dicho, Jacob, también sufriendo lo que había experimentado en el hogar, aprendió a menospreciar a su hermano Esaú y a planear estratagemas para salirse con la suya el resto de su vida. O sea, el favoritismo trae consecuencias muy negativas para chicos, especialmente aquel que no es favorito dentro del hogar. Otra cosa que podemos pensar que trae o contribuye a la ira es tener expectativas que no son realistas para los chicos. Algunos padres apabullan a sus hijos con metas que sus hijos no pueden lograr y por lo tanto frustran y amargan a estos chicos. Algunos padres quieren que sus hijos sean alumnos de la escuela, que siempre sacan notas sobresalientes,
Lo interesante es que los padres quieren que muchos de sus hijos tienen estas expectativas, estas metas que son más que nada metas de ellos para sus hijos, y los empujan y los mueven en esa dirección, quieren que sean grandes atletas, quieren que sean músicos sobresalientes, etcétera, etcétera. Pero son expectativas orgullosas de los padres, que desean gozar de cierta reputación personal a través de sus hijos, vicariamente, ¿no? Lo que yo no pude lograr como joven, quiero que mi hijo lo logre. Entonces lo empujo en esa dirección y le establezco metas. Y lo frustro, porque a lo mejor el chico ni ganas tiene de ser pianista. Y yo quiero que se convierta en un Mozart. ¿Qué Mozart ni Mozart? Así me pasó cuando mis padres me forzaron a estudiar piano. Ojalá lo hubiera continuado, pero ahora sufro las consecuencias de no haber sido perseverante. Pero no estoy acusando a mis papás, simplemente estoy diciendo que tenían ciertas metas para mí que yo no compartía con ellos. Y obviamente hemos conversado, conocemos, yo personalmente conversé con algunos jóvenes que están a punto de la desesperación porque jamás pueden satisfacer las demandas de su papá o su mamá y viven frustrados. Y, por supuesto, hostiles, llenos de cierto rencor. Otra cosa que causa la ira de los chicos es consentirlos, ¿no es cierto? Consentirlos. Algunos padres provocan a ira a sus hijos dándoles todo, no permitiendo que se hagan responsables de sus acciones malas, les permiten que se salgan con la suya constantemente. Cuando estos chicos se convierten en adolescentes, esperan que todos les sirvan y no piensan que son responsables a nadie. Siempre se salieron con las suyas. Cuando sus expectativas, sin embargo, se frustran, se enojan, en otras palabras, echan un berrinche, ya a nivel adolescente o adulto, y en algunos casos expresan su enojo con violencia. Han sido consentidos toda la vida. Y conocemos chicos que han sido consentidos y vemos papás que hacen lo mismo. Otra cosa que causa ira es el desaliento, desalentarlos. Otra forma de provocar a un hijo a la ira es por medio del desaliento. Se puede desalentar a un chico por medio de la falta de entendimiento, falta de paciencia con él, no alentándolos cuando hacen algo bien o logran algo y tal vez haciendo énfasis en lo negativo. Otra cosa que causa ira a los chicos es no sacrificándose por un hijo. No sacrificándose por un hijo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay padres que hacen sentir a sus hijos como si fueran una carga, como si fueran una constante molestia, como que fuera mejor que ni siquiera existieran, porque son un peso, una interrupción. Conozco a una mujer que hoy se caracteriza por su amargura, quejas, enojo contra todo, y no siempre menciona el hecho de que cuando ella era niña sus padres nunca le prestaron atención. Siempre llega a ese punto. Conozco a sus padres y creo que tal vez ellos no cuidaron a esta chica de una forma muy particular. No sé si es que no se sacrificaron por ella, pero el punto es que hoy es una persona amargada, enojada, porque acusa o piensa que sus padres nunca le prestaron la atención debida, nunca hicieron algo especial por ella. Bueno, es una ilustración, puede ser cierto, pero el punto es que si un padre piensa constantemente que un hijo es una carga, ese muchacho va a crecer con una actitud de rencor para con sus papás. Por supuesto. Otra cosa más, algunos padres son demasiado estrictos. Otro punto que causa ira o enojo. Sí es cierto que algunos padres no se sacrifican por sus hijos, otros se van al otro extremo y son totalmente inflexibles con sus criaturas. Inflexibles. Esperan que los chicos se comporten como adultos. Y cuidado que hagan tonterías, Dios nos llamó a ser padres, como también Él es nuestro Padre. Y nos tiene paciencia, ¿no es cierto? Dios no nos llamó a ser sargentos de nuestros hijos, nos llamó a ser padres. Conozco un individuo que trata a sus hijos como si ellos fueran soldados bajo su comando. Y así los trata.
Interesante es que los hijos le temen su autoridad, pero no le aman como padre. ¿Y saben lo que está sucediendo? Estos chicos van creciendo con un sentido de rencor y no esperan el momento que ya sean adolescentes para salirse de ese hogar y quitarse esa presión por parte de su padre en sus vidas. Chicos que van a criarse con rencor. Otra cosa que causa ira es no tomar tiempo con los hijos. Es una forma de causar desaliento y enojo. Dejarlos sin tomar el tiempo suficiente en sus vidas. Para conocerlos, ¿no? Para conocer sus problemas, sus anhelos, qué es lo que sienten, cómo se sienten. En otras palabras, descuidándolos. Creo que hay una ilustración bíblica muy interesante en el Antiguo Testamento del rey David. El rey David era un excelente rey, un excelente varón de Dios, pero no era muy buen padre, que digamos. Particularmente con un hijo, ustedes recuerdan, Absalón. Absalón creció como un hijo descuidado, una persona que revelaba el hecho de que su padre no pasó tiempo con él, no se tomó el tiempo para educarlo, no lo atendió, no le guió, y creció con odio en contra de su padre, al extremo de que trató de darle un golpe de estado, ¿no es cierto?, quitar al padre del trono y establecer su trono en lugar de él. Y terminó mal. Y terminó su padre con su corazón destrozado, francamente. Y qué interesante que David era un hombre piadoso. Es decir, la Biblia nos dice que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Lo cual me enseña esto, que uno puede ser un excelente hombre de Dios, puede ser una persona que quiere y desea servir a Dios, pero ser un padre malo, un padre pobre, un padre mediocre. Cuidado. Si Dios nos dio hijos, Dios nos dio la tarea de criarlos en la amonestación del Señor y disciplina. Esa es nuestra tarea. David no lo hizo. Y el muchacho, sufrió las consecuencias. Por supuesto, murió prematuramente. Y el padre terminó con una tristeza impresionante por aquel hijo que amaba, pero nunca le concedió el tiempo que él necesitaba. Otra cosa que trae dolor, mejor dicho, ira, es el uso de palabras ofensivas. Algunos padres tratan a sus hijos y los abusan verbalmente. Y creo que podemos destruir a un niño con nuestras palabras, de adultos. Un niño no tiene la habilidad de usar los vocablos que nosotros usamos. Hay algunos chicos prodigios que sí, y esos chicos me ponen muy nervioso. Conozco un par de ellos que te hablan de tú a tú como si fueran adultos. Pero estoy hablando en general. Los chicos uno los puede apabullar con nuestras palabras y abusar de ellos con la forma en que los ridiculizamos o somos sarcásticos o les llamamos cosas que los hieren profundamente. Francamente es doloroso ver a padres que tratan a sus chicos y los llaman con apodos. Como les dije en el pasado, tenía un amigo en Argentina cuando crecía. En Argentina su nombre era Daniel, pero no estoy seguro que él sabía que era ese su nombre, porque sus padres siempre lo llamaban pajarón. Siempre le decían bestia. Y el chico creció de esa manera, y me imagino que hoy es un hombre, la misma edad mía, que no debe estar muy contento con el trato que recibió por parte de sus padres. Si siempre te tratan con un apodo, nunca te llaman por tu nombre, me imagino que uno crece amargado, ¿no es cierto? Triste, resentido. Algunos abusan a sus hijos verbalmente, otros los abusan físicamente. Ese es otro problema que causa ira. Algunos hijos son maltratados físicamente. No estoy hablando del uso apropiado de la vara, de la cual ya hablamos, sino el abuso físico. Hay padres que castigan a sus hijos en extremo y le pegan donde sea. En la cabeza, en la cara, en los ojos, donde encuentre, ahí le dan. Y lo hacen en una actitud vengativa y sin control. Eso no es disciplinar al hijo.
eso es causar ira en ese hijo que no se puede defender. Y al fin y al cabo, esa no es la forma que Dios nos trata. Él es nuestro Padre y como modelo nos trata distinto. Esta es una pequeña lista de cosas prácticas que podemos considerar que nos ayudan a ver qué tipo de actitudes y acciones causan en los hijos la ira. Quiero ahora que nos fijemos brevemente en el aspecto positivo de la instrucción a los padres. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 4:23. Este pasaje nos lleva al centro, al meollo del problema en la crianza de nuestros hijos. 4:23 de Proverbios dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como ya vimos, el problema fundamental de nuestros hijos, el problema nuestro fundamental, es que esencialmente tenemos un problema cardíaco. ¿No es cierto? El problema nuestro es de corazón. En Marcos 7:21 el Señor Jesús nos dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Continúa: avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas cosas de adentro salen y contaminan al hombre. Lo que me dice acá el Señor es que mi corazón es perverso. Nacemos seres torcidos. Esencialmente es lo mismo que nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos hablando de criar a nuestros hijos, entonces estamos hablando no de cambiar conducta, porque eso es superficial. Estamos buscando un cambio interno, un cambio de corazón. La conducta, como podemos ver en esos pasajes que leímos, siempre está ligada a la condición del corazón. Así como está el corazón, de esa manera el individuo se va a comportar. Si tienes un corazón podrido, tus acciones van a ser podridas. Por eso es que dijimos que nuestra tarea fundamental como padres es enfocarnos en el corazón de nuestros hijos. En otras palabras, nuestra tarea es evangelística primero y en segundo lugar, discipuladora. Buscamos la salvación del hijo en primer lugar y una vez salvo buscamos la edificación de un hijo de Dios, uno que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Entonces, lo primero es que nuestros hijos necesitan saber, en la medida que crecen, es que su corazón es pecaminoso, que necesitan salvación, que Dios tiene que transformar su corazón por fe en Jesucristo. Y otra vez traigo a su atención un pasaje que ilustra esta tarea de un padre y una madre cristiana. En 2 Timoteo 3:14, ustedes recuerdan, Pablo le dice a Timoteo: tú, Timoteo, sin embargo, persiste en estas cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿De quién aprendió Timoteo la Sagrada Escritura? De su abuela, por supuesto, y de su mamá. De su padre no sabemos casi nada. Pero la meta de los padres es instrucción en las Escrituras con el propósito de que sus hijos sean transformados de corazón. El objetivo no es modificar su conducta para que socialmente sean aceptables. Eso es cosmético. Hay muchos que por fuera, ¿no es cierto?, despliegan una conducta social recomendable, pero no han sido transformados interiormente. Por ejemplo, hay muchos mormones que ustedes conocen, yo conozco, que por afuera son gente linda, ¿no? Se portan bien, sonríen, tienen familias, aparentemente son morales,
por lo menos por afuera. Hay gente musulmana que es una excelente persona, son obedientes a reglas morales de conducta. Conocemos gente, amigos, vecinos, que uno dice, bueno, esta gente es buena, es muy buena persona. Por afuera son buenos. Pero estamos diciendo que todas estas personas que acabamos de mencionar son salvos, que han sido transformados en su interior. La respuesta es absolutamente no. Porque la Biblia es muy clara en decirnos porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino que lleva al cielo, su nombre es Jesús. Por lo tanto, puede ser mormón, musulmán, testigo de Jehová, católico, aún bautista, y ser muy bueno por afuera, pero si no ha sido el hijo transformado interiormente, ese chico va en camino al infierno, como el resto de los impíos. Hijos que no conocen a Dios están siendo dominados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y van en camino al infierno. ¿Saben qué? Esto debe poner cierta sobriedad en nuestra tarea. Nuestros chicos no nacieron cristianos. Nuestros chicos deben conocer a Cristo como Salvador. Deben ser instruidos desde su niñez para que lleguen al conocimiento de Cristo. Si tienes hijos que todavía no conocen al Salvador, tu tarea es enfocarte en el corazón para que sea transformado por Dios. Si tienes hijos que ya son creyentes, tu tarea es enfocarte en el corazón para que éste sea santificado por Dios. Y gracias a Dios que algunos de nosotros ya tenemos hijos creyentes, pero la tarea no cambia. La tarea evangelística es antes de que sean salvos, la tarea de santificación, de edificación, como cualquier otro creyente, es tarea nuestra como padres mientras vivan bajo nuestro techo. ¿Cómo es que lo llevamos a cabo? En Deuteronomio 6, un pasaje muy ilustrativo de lo que queremos decir, nos muestra algo de la instrucción y cómo llevamos a cabo esa instrucción. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 10. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que hacemos cuando criamos a nuestros hijos? Bueno, según este pasaje, ¿qué es lo que enseñamos primero? Primero le enseñamos a reconocer al Dios verdadero, al Dios revelado en la Escritura. Versículo 4 que leímos nos dice que Jehová uno es. No hay varios dioses. No hay varios caminos que conducen al Dios final. Escuchaba esta semana un programa de televisión donde decía la madre que a ella le quisiera que sus hijos crecieran con una mente abierta, por lo tanto querían que conozcara de los musulmanes, de los mormones, de los testigos de Jehová, y le daba ahí una cafetería de posibles fes religiosas para que el chico creciera con una mente abierta. ¿Saben qué? La Biblia dice que el hijo no puede ser tratado de esa manera. El hijo debe ser instruido no en una mente abierta, sino debe conocer que hay un solo Dios. Y es un solo Dios el verdadero Dios. Jehová, el Dios de la Escritura. No hay varias alternativas de salvación. Eso es mentira del diablo. En segundo lugar, le enseñamos a amar a Dios. El versículo 5 dice que debemos enseñar a amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todo lo que uno es. Dios merece toda nuestra devoción y servicio. Y eso es lo que debemos enseñar.
En tercer lugar, le enseñamos a obedecer a Dios con nuestro ejemplo y por medio de nuestras palabras. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Obviamente deben ser parte tuya, deben ser parte de tu estructura moral, la forma en que te conduces. Eso se comunica, no solamente las palabras, sino lo que es, lo que uno es. Y por supuesto, los preceptos que acompañan a esa conducta. Debe haber coherencia entre lo que uno dice y lo que uno es. Y los chicos deben ver eso. En cuarto lugar, debemos repetir la enseñanza en varias formas y contextos. Versículo 7, ¿no es cierto? Nos dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en todo lugar, en el cotidiano vivir. Esta es la forma en que el Señor Jesús instruyó, entre paréntesis, a sus discípulos. ¿Se acuerdan? No los llevó a un seminario para darles clases de teología, donde había un púlpito, un libro, y les dijo, siéntense porque les doy una platiquita. Tomen nota, teología 1. Tomen nota, teología 2. No. El Señor enseñó, así como Dios instruye a los padres a enseñar a sus hijos. Mirad los lirios del campo. Que ahí van los discípulos mirando los lirios. Y no tejen, no hilan. Que os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de estos. Nunca había pensado de esa manera. Bueno, por supuesto, te estoy instruyendo. El Señor Jesús instruyó usando ilustraciones de agua, aves, higueras, viñas, trigos, cizañas, peces, cielo, mar. De la misma manera que nosotros debemos utilizar estos medios para instruir en todo momento. Mientras estamos despiertos, debe ser un momento para instruir. En quinto lugar, les recordamos la instrucción por medio de lecciones visibles. 8 y 9 nos habla de cosas que eran tan vívidas que los chicos podían observarlas. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, en los frontales entre tus ojos, en tu mano, etcétera, etcétera. Debería haber medios visibles de afirmar las lecciones que se estaban enseñando. Y en sexto lugar, enseñamos a mantenerse alerta de los peligros que les rodean en el mundo que les rodea. Versículo 10 nos dice que Jehová los iba a llevar a una nueva tierra, la tierra de Canaán, y que esa tierra había sido jurada a Abraham y a los patriarcas. Pero una tierra que estaba llena de peligros, una tierra llena de infieles a Dios. Y los padres iban a ser confrontados con un contexto, una cultura que era contraria a lo que ellos estaban siendo enseñados. Acuérdense, el pueblo de Dios tenía que ser distinto al resto de las naciones. Iban a vivir en medio de naciones impías, por lo tanto Dios dice, tenéis que instruir a vuestros hijos. Así como hoy, vivimos una cultura totalmente extraña a lo que Dios manda. Entonces, enseñamos acerca de Dios. Que no se olviden de Él, que le amen de corazón. Les enseñamos a obedecer a Dios con nuestro ejemplo y palabras. Repetimos la instrucción en cada momento y oportunidad que sea propicia. Le instruimos con lecciones visibles. Les alertamos acerca del mundo en el cual vivimos, el cual sigue la corriente y valores que se oponen a Dios. Y con esto en mente, para concluir, dice criarlos en la disciplina. La palabra griego disciplina es paideia, de donde obtenemos dos vocablos, por lo menos en español, que es pedagogía, se refiere a criar o instruir a un niño. Involucra entrenamiento, dirección, instrucción, aprendizaje, etc. Y también disciplina. La misma palabra se usa en Hebreos 12, 5 y 11, donde dice, hijo mío, no tengas en poco que la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. En el versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina, la misma palabra, es que causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, trae consecuencias buenas. La idea entonces es criar de tal manera un hijo que le impones conformidad de corazón interna a la y de conducta a Dios y su verdad revelada. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de consecuencias. Disciplina por mala conducta, recompensa por buena conducta.
Y todo esto va acompañado de instrucción verbal basada en la palabra de Dios que hemos visto aquí. En otras palabras, no permitimos que los chicos se salgan con lo que quieran. Debemos doblegar su voluntad personal a lo que Dios dice. La palabra amonestación o instrucción es otra palabra, es nucesia, que quiere decir advertencia, traer a la mente con el propósito de advertir. Debemos recordar a nuestros hijos que no solo hay consecuencias físicas por la mala conducta, sino advertirles que hay consecuencias espirituales y que Dios paga la mala conducta por medio de consecuencias muy severas. La palabra disciplina subraya las consecuencias y resultados que vienen sobre el hijo en términos de acción. La palabra amonestación enfatiza el aspecto verbal de la instrucción y la crianza de un hijo. Existe un ejemplo también, un padre en el Antiguo Testamento que no advirtió, no amonestó a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan a quién me refiero? Elí, 2 hijos. Aquí tenemos un sacerdote de Dios, un hombre de Dios, que también fue un mal padre. Servía a Dios, pero nunca advirtió a sus hijos. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 2:12 que estos eran hombres indignos. No conocían a Jehová. No conocían a Jehová y eran sacerdotes sirviendo en el templo, por supuesto, es posible. Y al final perecieron por su pecado. Y su padre también. Otro ejemplo de un siervo de Dios que servía a Dios con dedicación, pero no supo criar ni amonestar a sus hijos. La tarea nuestra como padres es realmente desafiante. Es una tarea que no es opcional, sin embargo. No es una opción. Si no la llevamos a cabo o lo hacemos sin seguir el patrón de Dios, traeremos consecuencias trágicas a nuestros hijos y también a nosotros. Quisiera terminar leyendo una reflexión de un padre. Mirando hacia atrás, después de haber criado a sus hijos, o por lo menos en camino, este padre escribe lo siguiente. Si estuviera comenzando una familia otra vez, enfatizaría algunas cosas. Amaría más a mi esposa delante de mis hijos. Me reiría más con mis hijos de nuestros errores y gozos. Escucharía más a mis hijos, inclusive al más pequeñito. Sería más honesto al hablar de mis debilidades y no pretendería ser perfecto. Oraría en una forma diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas con mis hijos. Los alentaría más. Expresaría más elogios. Pondría más atención en las cosas pequeñas. Hablaría más de Dios y mi relación con Él. Usaría cada situación ordinaria de cada día para dirigirlos a Dios. Eso, en resumen, es criar a los hijos. Guiarlos a Dios a través de nuestro ejemplo, circunstancias y su palabra aplicada en cada situación. Dios y su palabra debe ser el centro de nuestra vida y de nuestra instrucción. ¿Dónde te encuentras en el proceso de criar a tus hijos? ¿Qué es lo que Dios te está indicando como resultado de la exposición de su palabra en esta área? Son preguntas que debemos contestar. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos una vez más por el desafío de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos diste un patrón a seguir. Nos has llamado a ser un pueblo distinto, personas distintas, porque somos hijos de Dios. Queremos servirte y seguir lo que tú, Padre, nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Padre, a esas direcciones, a esas instrucciones y principios. Sabemos, Señor, que el futuro aún eterno de nuestros hijos depende de eso. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría y la gracia para llevar a cabo esta tremenda y única tarea que solamente como padres podemos llevar. Sabemos que en este lugar, Señor, hay madres solteras. Sin embargo, el ejemplo que vimos en Timoteo es que tenía una madre que se dedicó, con una abuela que se dedicaron a instruir
a este joven con resultados preciosos. Padre, te pedimos que des a estas hermanas una gracia especial para llevar a cabo esa tarea que por el momento están llevando a cabo solas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.